Hola, mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez. Estamos en Mujeres que tejen la historia en América Latina y el Caribe. En este momento vamos a hacer una rememoración de la entrevista número 16 que se grabó el día 24 de marzo del 2021 y que por problemas técnicos en la transmisión, digamos, no pudimos conocerla y disfrutarla como quisiéramos a profundidad. Así que bienvenida a María Eugenia Sarli, una de las mujeres que tejen la historia en América Latina y el Caribe y que nos va a acompañar el día de hoy. Así que, María Eugenia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Angélica? Muy bien. Bueno, te agradezco, digamos, esta posibilidad de poder conversar nuevamente, este, que creo que es muy importante charlar de estos temas, sobre todo para la memoria. Sí, precisamente es un ejercicio de memoria lo que estamos haciendo. Grabamos esta entrevista el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria en Argentina. María Eugenia, eh, y pues con el amor del mundo le puedo decir Coca, ¿cierto? María Eugenia le dicen Coca también. Nos acompañó en ese día precisamente porque estábamos hablando en el Día Nacional de la Memoria lo que significaba para un país y para una región como América Latina, hacer procesos de memoria. Así que por eso es tan importante volver a rememorar y poder sacar el mayor, llamémoslo así, el mayor disfrute a esta entrevista. María Eugenia, tú estás en este momento o tú eres de Misiones, pero y estás en Paraná. ¿Cómo es el Entre Ríos. proceso? Entre Ríos, estás en Entre Ríos, Yo soy ¿cierto? de la provincia de Entre Ríos, en la ciudad capital de la provincia, que es Paraná. Acá tradicionalmente, digamos, las marchas del 24 de marzo se comenzaron a hacer por allá en los 90. Este, siempre hubo mucha movilización en esta ciudad. También, digamos, hay grupos de ex detenidos y desaparecidos, digamos, y familiares de los desaparecidos, más que nada. Este, y mucha gente, por mucho tiempo, digamos, fue un tema que no estaba, digamos, como en la agenda pública, ¿no? Era un tema del que se hablaba muy poco, no estaba dentro de las currículas en las escuelas, por ejemplo. Eh, yo particularmente me enteré de lo que había sucedido el 24 de marzo cuando llegué a la universidad. Imagínate, en la escuela secundaria, si bien hablábamos, qué sé yo, de la dictadura, es como que era un tema que no estaba dentro, no era obligatorio dentro de las currículas, entonces algunos profesores sí lo abordaban y otros no. Yo tuve, sí, una profesora, por ejemplo, dos profesoras que habían sido detenidas durante dictadura, pero, por ejemplo, ellas nunca hablaron de eso en la escuela. Eran voces que estaban muy acalladas en algún momento, y una artista de aquí de la ciudad de Paraná, Amanda Mayor, que si la buscan en las redes van a encontrar seguramente muchas referencias de ella, porque ella, digamos, sus hijos fueron detenidos, es una de nuestras madres justamente, y ella, en la búsqueda de uno de sus hijos, fue hasta Margarita Belén, a donde uno de sus hijos fue asesinado, a pintar un mural. Aquí en la ciudad de Paraná pintó también un mural muy importante donde viene a ser el estacionamiento de la Municipalidad de Paraná, y particularmente fue una de las mujeres, porque hubo un grupo de mujeres que propiciaron el emplazamiento de una placa que contenía los nombres de todos los detenidos desaparecidos de aquí de la provincia de Entre Ríos. Se quería colocar en la Plaza Primera de Mayo, que es como la plaza que está en el centro de la ciudad. Bueno, por estas cuestiones lógicas de todo lo que hubo que luchar para que esto se hiciera visible, que saliera al terreno de la visibilidad. Más allá de que nosotros tuvimos al inicio de la democracia el juicio a la Junta, que fue un proceso importantísimo, porque fue la primera vez en la historia que militares eran juzgados por la justicia civil. Esa importancia tuvo a nivel de lo que es, digamos, la justicia, ese proceso que se dio aquí en Argentina.
siempre los militares eran juzgados por tribunales militares. Entonces, en este caso, como se juzgaron por, digamos, delitos de lesa humanidad, hubo un tribunal civil que juzgó a los militares. Entonces, fue un hecho realmente inédito para la historia. Si bien después hubo algunos retrocesos, como la ley de punto final, de obediencia debida, que obligaba, por ejemplo, a la de obediencia debida, decía que los que eran de rangos inferiores, digamos, lo único que hacían era cumplir órdenes, que no tenían responsabilidades por los hechos. Ujú, sí, Y en la de punto final daba un plazo para los juicios, ¿sí? Que sí, después de ese plazo es como que ya no se podía juzgar más, digamos, ningún delito caducaba. de esa época. Exacto. Las madres fueron justamente las que discutieron eso con Raúl Alfonsín, que fue el primer presidente después de esa dictadura, primer presidente democrático, digamos, después de esa dictadura. Bueno, Amanda era una de esas madres acá en esas luchas, y en la búsqueda de marcar esos espacios para hacer memoria, eh, se implantó esa placa que hoy está en una de las plazas, también es una plaza céntrica, pero no es la plaza central de la ciudad. Entonces ahí alrededor de esa placa se empezaron a hacer actos todos los años, el 24 de marzo. Al principio éramos muy pocos, yo recuerdo porque iba siempre y era muy poquita gente, entonces. Y después, cuando, digamos, hubo una política de Estado que acompañó todo este proceso, cuando vino Néstor Kirchner fue el que realmente hubo algunos procesos incluso dentro de las Fuerzas Armadas, porque estuvo Martín Balsa, que era un militar dentro de las Fuerzas Armadas que pidió disculpas por lo que había hecho, fue expulsado del ejército, o sea, dentro de las, digamos, las filas, lo echaron de los casinos de oficiales, bueno, de todos lados, digamos, como que le quitaron todas sus insignias por haber hecho eso, pero fue un gesto muy importante para la vida institucional del país, digo yo siempre, y por supuesto el reparador de sueños que fue Néstor Kirchner, que vino, que fue el que pidió disculpas en nombre del Estado. Fue realmente importante eso porque eso vino acompañado además de la derogación de las leyes de punto final de obediencia debida, y eso y puso herramientas del Estado al servicio de la reanudación de todas esas causas que estaban pendientes. Entonces, muchas de las cosas que nosotros conocemos se conocieron a través de esos juicios. Y acá en Paraná, bueno, como yo te decía, en esa placa que marcaba, acá también se están haciendo juicios, no es solo en Capital, sino que acá en Paraná hubo causas muy importantes también, y gracias a que hubo equipos de profesionales que se pusieron justamente en esa reanudación, si vos querés, del proceso de justicia, eh, hubo varias causas y condenas acá en la provincia. Y Ujú. después Amanda Mayor hizo un monumento en una de las plazas también, y es una madre con una bandera, que está sentada y con el pañuelo blanco que identifica a nuestras madres. Y entonces después los actos se trasladaron a esa plaza, y lo que empezó a pasar es que se hacía una marcha por las calles uniendo eh, esos dos hitos simbólicos. Uno era el monumento que había hecho Amanda, y esta placa que contenía todos los nombres. Bueno, eso ya empezó a ser una tradición después, y cada vez fueron más multitudinarias las marchas también. Y también hacían un recorrido que pasaba por los juzgados, por distintos lugares que estaban, donde se iba marcando qué es lo que, digamos, que se le reclamaba a la justicia. Bueno, la verdad que las marchas eran todo un proceso de memoria, digamos, en Claro, sí pasar mismas, como también porque como por esos adelante sitios, digo yo, pasar por esos sitios donde se, digamos, se cometieron los actos de tortura, donde se tuvieron em, represados, reprimidas las personas, en donde pues obviamente hay evidencias de, digamos, no solo de la desaparición en términos de tiempo, sino
pues todo el proceso que implica la dictadura. Yo, no, yo creo que lo hablamos, pero me gustaría retomarlo otra vez. Y era como que tú naces, ahorita cuando estabas haciendo el relato de un poco de tu historia, sobre que nunca supiste de este tema sino hasta la universidad. Hacíamos un relato, o tú tienes un relato muy significativo, y es que naces precisamente en tiempo de dictadura, ¿cierto? Pero que cuando se acaba ese tiempo de dictadura, digamos, ya tú haces parte de volver a este mundo o a esto que llamamos el sistema de la democracia. Y lo retomábamos la vez pasada, no sé si quisiéramos volverlo a relatar, como qué significa es vivir la dictadura, ¿cierto? Y qué significa dar un paso a la democracia, o sea, como para las nuevas generaciones, precisamente para no tener que esperar para ir a la universidad o para estar en ciertos espacios, para las nuevas generaciones poderles transmitir esa gran diferencia, ¿no? ¿Qué significa la vida de una mujer en dictadura y qué significa la vida de una mujer en democracia? Sí, bueno, yo siempre digo, yo nací en el año 76, eh, muy pocos meses antes de que se iniciara la dictadura cívico-militar aquí en Argentina. Y siempre pienso que es una marca generacional, digamos, porque haber crecido esos primeros años de niñez en dictadura, donde había cosas de las que no se podía hablar, había canciones que estaban prohibidas, había juegos que estaban prohibidos, libros de lectura que estaban prohibidos, ciertas libertades que uno no tenía como niño, o sea, los niños no éramos pensados como ciudadanos, como sujetos de derecho, esto que charlábamos en algún momento también. Las generaciones que nacieron en democracia tuvieron otras oportunidades, el acceso a otros derechos, acceso a mayor cantidad de información también, porque a nosotros la información se nos estaba retaseada de alguna manera y había algunos saberes, por supuesto, que estaban fuera de la biblioteca, por decir, o se encontraban en unos círculos a los que, digamos, estaban vedados a la institucionalidad, si vos querés, porque había libros que no estaban en las bibliotecas, había música que no se podía escuchar en lugares públicos, había palabras que no se podían decir acá en Argentina. Expresamente por decreto, había palabras que no se podían mencionar. Entonces, siempre pienso que la nuestra fue una niñez diferente, digamos, a la de cualquier niño que hoy, lo pienso también en términos hoy como madre, de que mis hijos, digamos, tienen mismo desde el acceso a la salud, si me comparo el carnet de vacunación mío con el de mis hijos, ellos tienen 4 veces o 10 veces más vacunas que yo, por ejemplo, este, desde el acceso a la educación pública, que en mi caso era pensada recién a partir de los 5 años y no era obligatoria, digamos, hoy los chicos a partir de los 4 años es obligatoria la educación. El hecho de tener acceso a cierta información en un canal público como tienen hoy el Paca Paca, que a través de dibujos animados les cuenta montones de historias que nosotros las conocimos recién siendo adultos, como esto que te estoy hablando de la memoria, que lo reconocí recién al llegar a la universidad, mis hijos lo conocen a partir de la escuela primaria y están hablando de estas cosas. Los derechos que tenemos sobre nuestro cuerpo, el derecho a tener una identidad, porque justamente lo que pasó con el robo de bebés aquí, y bueno, siempre pienso esto, yo podría haber sido uno de esos niños, eh, mis padres eran militantes gremiales, entonces también, digamos, la forma en que aprendieron a hacer la política fue recién cuando vino la democracia, porque anterior a eso no se podía hacer reuniones, no se podía hacer nada, entonces, y todo lo que se hacía clandestino. Entonces, nosotros aprendimos junto con ellos lo que era la vida política en democracia, tal vez, distinto de lo que es nuestros hijos, que vos decís, bueno, yo voy a las marchas, voy con mis hijos, voy a las reuniones, llevo mis hijos, digamos, se discute de un montón de cosas, incluso en la mesa familiar o en los ámbitos como la escuela, en las reuniones con amigos. Hay un montón de temas que circulan y de los que se habla, el ejercicio de la palabra.
para ellos está mucho más permitido, está permitido opinar también, porque para nosotros, más allá de que viniera la democracia, cuando fui, por ejemplo, yo a la escuela primaria, siempre digo, no se nos estaba permitido, por ejemplo, cuestionar a la maestra o lo que pensaba la maestra. No se nos estaba permitido cuestionar a los adultos o incluso, digamos, esto de que el adulto hasta tenía derecho, si querés, a tirarte la oreja, eso es inconcebible hoy en los ámbitos en que los chicos se mueven, porque los chicos mismos, digamos, se han apropiado y tienen la información sobre los derechos que les corresponden como niños. Entonces, pienso que es muy distinto la visión que ellos pueden tener del mundo respecto de la que nosotros podemos tener. Igualmente, creo que, digamos, ese proceso que hicieron las abuelas de seguir buscando los nietos, de recuperar las identidades de todos esos nietos que se les había sido robada su identidad, su vida, la historia de sus orígenes y las historias de todos esos chicos que hoy son adultos que tienen la misma edad que yo, algunos más o menos de la misma generación, y ellos cuentan lo reparador que es conocer su verdadera identidad, saber de dónde vienen, quiénes son, sentirse a gusto con lo que son también, porque siempre en algún lado te está haciendo ruido cuando no se te dice la verdad. Entonces, ese lema que las organizaciones de derechos humanos levantan acá, que es memoria, verdad y justicia, es muy importante y nos marca a nosotros un camino en lo político también de qué es lo que queremos para nuestro pueblo. Eh, Eso está por ejemplo, acá se señalizaron todos los sitios que habían sido centros clandestinos de detención, para que la gente sepa que lo que estaba pasando no pasaba, no sé, acá estamos aquí a 600 kilómetros de Buenos Aires, no pasaba en Buenos Aires, pasaba acá al lado, a 5 cuadras de tu casa, digamos. Entonces, eso tiene realmente un impacto muy importante, porque la gente entiende de que eran vecinos suyos a los que le estaban pasando esas cosas y que eso estaba pasando acá en su barrio, no estaba pasando a 200.000 kilómetros de distancia. Entonces, y de la importancia que tiene que nos involucremos en lo que pasa en los alrededores, digamos. Claro. Y yo Eh, tengo ahí otra inquietud frente a estas narrativas y que tienen relación directa con hacer memoria, y es cuando ese discurso que fue violento, que fue transgresor, que digamos que vivir en la dictadura se incorporó como un pensamiento lógico, racional, que además aún pareciera que está en algunos grupos poblacionales en donde se justificaron todos esos actos y en donde se justificó, digamos, todo este accionario, este dispositivo de dictadura militar. ¿Cuál sería la lectura, digamos, un poco en este análisis que estamos haciendo sobre la memoria? ¿Cuál sería la lectura frente a quienes o a las fracciones o las facciones que todavía justifican, digamos, estos tiempos de dictadura? y es seguir pensando en línea con la teoría de los dos demonios que, digamos, se planteó acá. eh, Nosotros siempre en la facultad, digamos, estudiábamos mucho esto, de cuáles fueron, porque uno se pone a pensar un poco por qué hubo personas, porque no son, digo, demonios o qué sé yo, locos sueltos, no, eran seres humanos que atentaban contra la vida de los demás, digamos. O sea, secuestraban gente, ejercían violencia sobre esos cuerpos, robaban niños, si uno va a pensar, robaban niños, no hay muchos lugares del mundo donde esto haya pasado, robar niños al enemigo, le decían ellos, y, y matar gente, tirar gente de los aviones. Vos te pones a pensar, o sea, les ponían una capucha y los tiraban al río.
a uno le parece una cosa inconcebible de que algunos seres humanos hayan hecho un plan sistemático, o sea, que hayan planificado todo esto. Y es tan, o sea, la dimensión del horror de eso, que uno tiende a pensar de que no estaban cuerdos las personas que hacían esto. Y en realidad, una de las cosas que uno tiene que llegar a entender es que había una lógica en eso, de que eran personas que estaban convencidas, o sea, hubo todo un proceso, por eso todos estos discursos de odio son tan peligrosos, en el sentido de que hacen ver que ese otro al que vos considerás el enemigo, que y en tanto que lo consideras enemigo, considerás que no vale su vida, que ese otro es un demonio, no es un ser humano, es un demonio, es alguien que está poseído por ideas raras, que nos trae cosas malas para la vida de los argentinos, qué sé yo. Todas estas cosas, por supuesto que estaban, digamos, había adoctrinamiento para que esas personas que llevaron a cabo todo ese plan de exterminio estuvieran convencidos de eso. Si no, no te explicas cómo hicieron para atentar contra la vida de tantas personas. Y digo, porque eran personas que volvían a sus casas a vivir con sus familias. Entonces, esa lógica era la que les permitía, de alguna manera, el hecho de pensar que ese otro no era un ser humano, era un subversivo, un animal salvaje, un demonio, una persona poseída por fuerzas extrañas. Era todo lo que ellos creían que deshumanizaba, lo depositaban en una lógica ahí, en ese otro, y por eso también tenían que eliminarlo, digamos, porque para ellos representaba una amenaza. Estaban convencidos de eso. Y hay gente que sigue estando convencida. Y la lógica también es pensar, y que era como se planteó también, de que, y hay gente que lo sigue repitiendo hasta el día de hoy, de que era una guerra civil, o sea, de que había bajas de un lado y del otro. Y no, porque estaba la fuerza de toda la estructura y el andamiaje del Estado puesto al servicio de desaparecer, violentar, torturar, secuestrar a personas. Ujú. Entonces, es el Estado, la violencia del el Estado, no es un ejército contra otro. Claro. Entonces, comparar eso con lo que puede haber pasado, las resistencias que pudo haber habido, porque también acá hubo muchas discusiones, digamos, hacia adentro de las organizaciones, si había o no había que pasar a la clandestinidad, si había o no había que utilizar la violencia. Hubo diferencias respecto de eso, pero nadie se imaginaba tampoco, pienso que mucha gente no imaginaba el nivel de violencia que había preparado desde el otro lado. Nadie imaginó, por lo menos en los relatos que hay de los sobrevivientes de todos estos hechos de tortura y violencia, nadie imaginaba semejante, digamos, nivel de planificación al exterminio, digamos, Sí, en definitiva. eso en definitiva nos habla de esa realidad de Latinoamérica que no vamos a, digamos, no vamos a tener que esconder, sino por el contrario, la tenemos que seguir dialogando, reflexionando, precisamente para que no se repita y para que podamos aprender. ¿Cuál, en el caso puntual de María Eugenia Sarli, digamos que hoy nos relata todo esto desde una postura muy clara de defensora, de activista, de militante, desde la comunicación, desde otros escenarios también de transformación y acción política? Mm, En ese tiempo, digamos, ¿cómo fue el proceso tuyo para entender todo esto que nos estás explicando ahora y para asumirlo como parte de tus banderas de militancia también? O sea, ¿cuál ha sido el proceso de María Eugenia para decir esto que estoy viviendo es doloroso, es una situación con la que no estoy conforme, es injusto y me convierto, de alguna manera se va convirtiendo en la mujer que soy? Cuéntanos un poco de tu proceso.
Bueno, pienso siempre que, en principio, como yo te contaba, mis padres, que los dos, digamos, mi mamá es docente, estaba en el gremio docente, este, ella iba a reuniones, organizaba reuniones, todo, siempre me llevaba con ella. Uno cree que no aprende demasiado porque como son cosas de grandes, uno se aburría, pero en realidad uno va mamando de alguna manera todas esas cosas. También cuando yo vivía en un pueblo más chico, no acá en Paraná, sino en San Salvador, que es más para la orilla del otro río, eh, y ahí, digamos, se hacían reuniones cuando vino la democracia en la unidad básica, donde mis padres eran los dos activos militantes, y entonces siempre nos llevaban y nosotros íbamos, nos poníamos a jugar, ponerle la vereda, pero que también participábamos de lo que era ese ámbito donde la gente hacía uso de la palabra para expresar sus opiniones, de cómo se construían las campañas políticas, porque, qué sé yo, se salía a pegar carteles y nosotros pegábamos en nuestro barrio, o se hacían actos en algunos lugares y entonces íbamos porque este, iba, digamos, todo el conjunto de gente que estaba en esa unidad básica al barrio y cómo eran esas manifestaciones. Por ejemplo, había mucha gente, nosotros somos peronistas en mi familia, no, o sea, había mucha gente que no sabía cantar la marcha peronista porque estaba prohibida cantar en dictadura. Entonces aprendimos nosotros, los gurises, los niños, a cantarla junto con muchos adultos, porque se cantaba con un papelito, te repartían un papelito y se cantaba al final de los actos esa marcha, porque nadie la sabía, entonces la teníamos en un papelito y todos cantábamos, nosotros la aprendimos así también. Este, y después se hacían, por ejemplo, caravanas, entonces esa historia de movilización siempre estuvo presente. Este es un pueblo en particular, Argentina es un pueblo en particular que a lo largo de su historia, después del 17 de octubre, tiene siempre en la memoria esa idea de que hay que ganar la calle y que ganar la calle es el poder que tiene el pueblo, digamos, ¿no? Entonces hay una larga historia de manifestaciones en la calle y la vuelta de la democracia, de hecho, digamos, fue eso, actos multitudinarios en Plaza de Mayo, mucha gente en la calle y cuando se quiso también, por ejemplo, yo tenía 10 años, recuerdo cuando hubo un levantamiento cara pintada que le decían acá porque los militares se pintaron la cara y se amotinaron en un cuartel, justamente es uno de estos militares que lo llaman a declarar, lo cita la justicia, el tipo se amotina y ahí empieza, digamos, todo un amotinamiento de las fuerzas militares que fue en una Semana Santa acá en Argentina, yo tenía 10 años, y en ese entonces había ido con mi abuela, por ejemplo, a Buenos Aires a visitar un tío, y estuvimos encerradas, todo pasaban aviones por arriba, yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Muchos años después recién comprendí en qué me había visto involucrada, digamos, porque no sabíamos si íbamos a poder volver a nuestro pueblo. Y mi mamá pobre que estaba con el Jesús en la boca, imagínate. Pero son todas experiencias eh, que yo fui haciendo, qué sé yo, de la escuela secundaria, después algunos procesos de organización de los centros de estudiantes, ya me tocó, digamos, en la etapa del secundario, tal vez había un cierto grado de movilización más importante, entonces había un ejercicio mayor, si bien, digamos, los partidos políticos, que algunos eran bastante conservadores, nos reservaban en la cuestión de la participación a las juventudes, o sea, como que nos ponían un cierto tope, pues si ustedes son muy jóvenes para esto, no saben de qué se trata, qué sé yo. No es como en la época de Cristina y de Néstor, que le abren la puerta a la juventud para que ingrese, digamos, a la política. En los 90 nosotros se nos censuraba la política, estaba mal visto participar en política, pero como yo venía de una familia donde la política era como parte de la vida cotidiana, entonces para mí era inconcebible, digamos, no concebía la vida sin la política.
sin la militancia política. Entonces, por ese lado creo que, bueno, en cierta forma mamé mucho de mi familia. Este, y bueno, después uno se va haciendo, qué sé yo, en la secundaria, y el solo hecho de uno haber aprendido a expresarse, después a todos los lugares donde uno va siempre está levantando la mano para querer participar y opinar. Y eso conduce eh, a muchas cosas, quiero decir, porque hay gente a la que le va a gustar lo que uno opine y hay otras a la que Los no le que va a no. gustar nada. Entonces, Sí, sí, me hace cuando mucho uno se sentido. define, claro, Cuando, cuando uno se define pasa eso siempre. sí, 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 me da mucho sentido porque además me imagino, o sea, cuando estás relatando tu historia, también voy viendo algunas características reflejadas en la mía, ¿no? Entonces digo como, no, esto casi que uno ya después de que tiene activado su motor comunicativo, sí, que es la voz, ya ese instrumento como que uno ya decide usarlo constantemente y sonantemente de manera sistemática también, porque pues es como con lo que se queda, ¿no? En la comunicación, cuando tomas la decisión de ser comunicadora, digamos, estabas pensando, me imagino que en todo eso que nos venías relatando y son esas experiencias previas de poder contar eso que no se cuenta o de poder hablar y decir todas estas historias. ¿Qué otras, digamos, qué otras cosas te movilizaban para pensarte en como comunicadora, ¿no? Porque a veces también se generan muchos estereotipos frente a esto que son los grandes medios de comunicación. ¿Cuáles eran tus intereses ya propiamente como en términos profesionales? ¿Siempre pensaste en la comunicación como una herramienta de lo social, desde el territorio, o tenías también otros intereses? Mira, yo creo que toda la vida hice comunicación. Desde que iba a sexto grado, yo hacía taller mural, como es, periódico mural en mi escuela. Cuando yo estaba en la escuela primaria, recién llegó la televisión a mi pueblo, entonces fue un hecho que me pareció realmente trascendental. Eh, Recuerdo que la primera transmisión en vivo, por ejemplo, era el incendio de una casa que se quemaba. Imagínate, en un televisor blanco y negro, eh, mucho no se apreciaba, pero toda la gente miró la transmisión porque era una noticia local, digamos que estaba en la televisión. Entonces, a mí me produjo como un quiebre eso de pensar que algo que era local, pero que vos podías caminar 3 cuadras y estarlo viendo, y la gente prefería mirarlo en televisión, digamos, ¿no? Que, ¿Qué injerencia tenía la televisión en la vida de todas las personas? Porque después al otro día todo el mundo estaba hablando de eso. Entonces, y eso provocó, por ejemplo, que en un corto plazo se organizara en el pueblo el cuerpo de bomberos voluntarios. Entonces, yo digamos que en la escuela tenía la oportunidad de elegir un taller, elegí taller de periodismo y charlábamos sobre eso, digamos, ¿no? Y bueno, después en la escuela secundaria también hice talleres de comunicación, tuve la oportunidad de tener profesoras que eran comunicadoras sociales también, eh, y que una de ellas me acercó a la universidad. Entonces, como que mi traspaso de, este, de ese lugar de estudiante secundario, y yo iba a un grupo scout, por ejemplo, y también hacía una revista para el grupo, o sea, como que siempre estaba en todos esos temas vinculados a lo que tenía que ver con lo mediático de la comunicación, y siempre estaba preocupada también por organizar las vías de comunicación entre los grupos. Entonces, es como que decantó solo, digamos, de que iba a seguir por ese camino, y como que, digamos, después empecé a reflexionar que por qué había elegido esta carrera, y descubrí que siempre había estado en mi vida, digamos. Pero también, digamos, fue un proceso importante en la universidad porque fue las primeras veces también que hubo profesoras que nos hablaron, hubo una profesora que nos conversó sobre
nos hablaba de historia de los medios, y ella fue la primera que nos planteó que había una necesidad de tener una ley de comunicación que reemplazara la ley de la dictadura, porque la ley que regulaba las telecomunicaciones en Argentina era de la dictadura. Y eso era en los 90, a mediados de los 90, y recién fue posible, digamos, la ley 10 años después, cuando Cristina Fernández era presidenta, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Una ley discutidísima a lo largo de todo el país, en montones de foros, una de las leyes más participativas, construidas de forma más participativa, y que el salto más importante que nos dejó es que la sociedad argentina se hubiera dado cuenta de que los medios de comunicación no son independientes, como se llamaban algunos, sino que todos tienen intereses a la hora de opinar y de mostrar una parte de la realidad y no otra. Digamos. Creo que eso fue lo más importante en ese debate, que quedó claro o sea, qué intereses tenía cada medio, y de cómo se producían las noticias, bueno, un montón de cuestiones que antes no eran visibles, o sea, había gente que las sabía, pero que no estaban visibles en el conjunto de la sociedad. Y que todos empezáramos a debatir sobre eso fue un proceso importantísimo para la democracia, más allá de que la ley después, cuando Mauricio Macri fue presidente, lo primero que hizo fue recortarle montones no la derogó del todo, pero recortó todos los artículos por decreto, sin pasar por el Congreso, todos los artículos que regulaban, por ejemplo, la cuestión monopólica, o sea, de que de alguna forma, digamos, le ponían trabas a, a los medios monopólicos. Y bueno, eso, digamos, es una deuda que sigue estando pendiente al día de hoy. Algunas de esas cosas se retomaron ahora con el gobierno de Alberto Fernández, pero yo creo que todavía hace falta levantar muchos de esos decretos que están censurando esa ley, porque es muy importante que la circulación de la palabra sea también, digamos, que todos tengan la posibilidad Sí, de expresarse, porque justamente democrática la ley de finalmente. servicios de comunicación audiovisual, claro, viene a plantear eso, que es un derecho humano la Claro, comunicación. claro. Bueno, yo, viste, creo que, digamos, fui desembocando en distintas cuestiones siempre que me fueron llevando a involucrarme de lleno en un montón de cosas, desde Sí, los trabajos que elegí, digamos, vinculados a la comunicación, la carrera que estudié, y en la militancia también, porque sí, bueno, digamos, los últimos años en ahí la es calle me importante, encontraron ahí con es las mujeres, importante. digamos. Eso, sí, sí, para allá, para ese espacio iba también. Y es como, Ah, digamos, María Eugenia Sarli se forma, digamos, no solo se forma porque va a una universidad, sino se forma desde su contexto local, familiar, desde su ambiente cotidiano. En esa área de la comunicación y cómo esa área también le sirve para su militancia política y en qué momento entonces también entra este otro tercer elemento que es, digamos, que define de alguna manera mucho a María Eugenia y es el feminismo. ¿En qué momento de tu vida empiezas a abrazar al feminismo y a incorporarlo tanto a la militancia política como a, digamos, esa experiencia en el mundo de las comunicaciones? bueno, en principio, yo siempre pienso esto, digamos, que uno lo que hace en cierto momento es como tomar conciencia de algo, pero que eso siempre, digamos, se fue construyendo a través de un proceso. Siempre pienso en, por ejemplo, cómo yo conocí la figura de Evita. Mi mamá tenía un cassette de la ópera Evita, que interpretada por Nacha Guevara, y poníamos ese cassette y cantábamos. Es una ópera musical, digamos, que interpretaba Nacha Guevara, y ella tenía un cassette que le habían grabado unos compañeros en Buenos Aires, que lo trajo, y yo la fui a ver, digamos.
pero ella lo ponía y cantaba, o sea, yo digo, mi mamá se transformaba en Evita y cantaba, digamos, ¿no? Y a mí lo que me apasionaba de eso era la rebeldía que interpretaba Evita en ese diálogo. Había un momento en el diálogo con las damas de beneficencia, donde ella marcaba muy bien este nuevo concepto que trae Evita, que es la justicia social, ¿no? Eh, y sin embargo yo, digamos, no era consciente de que eso era la justicia social, pero a mí me gustaba esa rebeldía que ella representaba frente a estas instituciones que representaban las damas de beneficencia, digamos. Era un debate entre ella y las damas de beneficencia, y esa parte, digamos, mi mamá la cantaba con mucha pasión. Y después cuando yo fui creciendo, eh, me interesé por empezar a leer, digamos, y yo no quería leer a los que contaban algo sobre Evita, quería leerla a ella. Yo decía, yo quiero leer las palabras de ella, de Evita, no quiero que nadie me la cuente, quiero escuchar la voz de ella. En esa época, como la tecnología no nos permitía, hoy buscamos en YouTube, capaz podemos encontrar los discursos de ella. Bueno, yo fui, me recorrí lugares y qué sé yo, hasta encontrar los libros donde estaban transcritos los discursos de Evita. Y buscaba en esas palabras esa pasión que yo había mamado a través de esa producción musical, ¿no? Y pienso lo mismo del feminismo, digamos. Siempre uno presentía, porque el feminismo viene a plantear de que hay desigualdades, viene a plantear de que hay injusticias, digamos, y que hay injusticias porque a vos se te corre de algunos lugares por ser mujer, por tu condición de género no se te permiten ciertas cosas. Entonces, eso a mí siempre me hizo ruido, más allá de que yo no sabía que eso era el feminismo, ponele, me daba mucha impotencia esa injusticia. Entonces, y esa injusticia para mí, digamos, eh, se expresó cuando el feminismo, digamos, las mujeres pudieron salir a la calle. Cuando las mujeres dijeron, bueno, basta, no queremos que nos sigan matando por ser mujeres, que fue lo primero que pasó acá en Argentina, el Ni Una Menos, y todas salieron a la calle, y ese primer Ni Una Menos, además, como se planteó, digamos, como una jornada nacional, después se volvió internacional además, pero una de las cosas que se planteaba para ese día era, bueno, hacer reuniones, lo que vos pudieras hacer. No se te pedía ni que cambies, que des vuelta al mundo, te pedía que hicieras lo que tenías al alcance de tus manos. Y una de las cosas que se proponía era que te vistieras de negro, porque estábamos de luto, digamos. Estaban matando mujeres por ser mujeres nomás. Entonces, creo que para mí ese fue como un hecho muy importante, porque yo iba por la calle caminando, yendo al trabajo, me había puesto un pañuelo negro y un gorrito negro, que era lo que tenía, y vos veías otra chica en la calle que también venía con el pañuelo negro, y empezar a ver, a cruzar mujeres en la calle que llevaban el pañuelito negro, que iban vestidas de negro, y llegar al trabajo y encontrar otra chica con la que capaz que nunca habías hablado de nada de eso, vestida de negro también, y empezar a hablar con ella, y, o sea, y te cruzabas con esa chica que estaba en la calle vestida de negro, y vos la mirabas y ella te miraba, y te sonreías porque te dabas cuenta que estabas haciendo lo mismo. Bueno, fue eso, fue mirarnos, reconocernos, y en ese simple acto de encontrar de que no estabas sola, de que había otras pensando lo mismo que vos, o queriendo lo mismo que vos, o tratando de expresar la misma injusticia que vos sentías, fue un hecho revelador, digamos. Creo que para muchas mujeres, para mí fue un hecho revelador, digamos, ese Ni Una Menos, y bueno, y de ahí a ir a encontrarte en la calle con un montón de mujeres y sentirte parte, por primera vez sentirte parte de algo importante, sentir que nada te va a parar, que digamos que esa fuerza tiene encontrarte en la calle, de poder expresarte, poder bailar, poder gritar, poder abrazarte, poder llorar, un montón de cosas que antes es como que se te estaban vedadas y que además te sentís que no estás sola. Sí, qué lindo eso, Por ¿no? eso digo que la mayor importancia que tuvo la marcha del pañuelo verde, la vez que no se sancionó la ley,
fíjate vos. Sí, la anterior, sí, la anterior. La anterior marcha, que fue mucho más multitudinaria, la mayor importancia que tuvo eso es que cualquier mujer que se pare hoy en Argentina a hablar de lo que sea para pedir sus derechos, tiene detrás de sí todas esas mujeres. Ese hecho Buenísimo. político nadie lo puede borrar de la historia. Así es. En este relato que nos estás dando, que es tan importante porque se convierte como en el núcleo de lo que es el feminismo latinoamericano, ¿sí? Y es aterrizarlo a las realidades propias de nuestros territorios, de nuestra región, de nuestros países. em, ese gran núcleo, ¿cierto? Y es juntarnos, estar unidas o encontrar en la representación colectiva un lema y un propósito, ¿no? Si tocan a una, nos tocan a todas, ¿cierto? Y todas somos ella, y es como ese grito de colectividad, eh, vuelvo, insisto, que es como el núcleo de lo que serían los feminismos latinoamericanos, muy bien lo describe también Dora Barrancos en uno de sus libros que publica en México, de historias minúsculas, feminismos latinoamericanos, y hace todos estos relatos. Yo quisiera retomar un poco con este trabajo que tú has venido haciendo desde la memoria, con las mujeres, y volviendo como al tema de la dictadura, todo lo que significó o significa todavía, para las presas políticas. Uno de los trabajos que has realizado ha sido acompañar alguno de los comités de la defensa de Milagros Salas. Entonces quisiera un poco, si nos pudieras contextualizar lo que significa, digamos, esa realidad cuando decimos, bueno, en el contexto de la violencia, de nos están asesinando afuera los hombres, pero también hay una realidad, es que hay mujeres que están presas en este momento en unas condiciones indignas, y hay unas presas políticas, que todavía están, en esta lucha por ser liberadas. Si nos pudieras como acompañar también ese análisis y esa participación tuya, en este trabajo. Bueno, el caso de Milagros Sala, la verdad que eh, sigue siendo también una deuda de esta democracia para con esa mujer que representa no solo una militante social, sino también, digamos, por su origen, de pueblos originarios, eh, todo lo que han cargado sobre ella en términos de injusticia es poco decir. Y lo peor de todo eso es que todo eso está sucediendo bajo un gobierno democrático. Entonces, eh, nosotros marcábamos desde el principio, desde el primer día que la encerraron a Milagros, salimos a la calle a pedir por su libertad, porque hasta el día de hoy lo que estamos viendo es un escarnio público para alguien que se atrevió a desafiar al poder. Por eso siempre nosotros planteamos de que hay un correlato histórico entre la rebeldía de Eva Perón, la rebeldía de las madres, la rebeldía de Milagros Sala, la rebeldía de Cristina Fernández también, porque se atrevieron a desafiar poderes que estaban instituidos. Para la gente que no lo sabe, Milagros Sala fue a discutir con Ledesma, que es uno de los imperios azucareros que hay aquí en el norte de nuestra provincia, la usurpación de los terrenos. O sea, Ledesma en estos actos de dictadura cívico-militar donde se expropiaban, no solo secuestraban a la gente, sino que se apropiaban de los bienes de esas personas, de los hijos de esas personas, de las propiedades de esas personas. Así Clarín y La Nación se hicieron con papel prensa, con la industria que produce el papel aquí en Argentina, y por eso también pudieron construir su imperio. Y esa empresa fue arrebatada en una cama de tortura. Eso está comprobado en un informe,
fue Cristina Fernández la que dio a conocer ese informe, el informe de papel prensa. Milagros Salas discute justamente en Jujuy la apropiación de los terrenos que hizo el ingenio azucarero Ledesma y que eran de los pueblos originarios. Y ella los recuperó para construir en esos lugares barrios para su pueblo, que además ellos, la otra cuestión es que también, digamos, ellos se organizaron y construyeron sus propias casas, construyeron la pileta más grande de Sudamérica para que sus niños pudieran veranear ahí, construyeron hospitales, centros de salud, escuelas, fábricas de costura. La verdad que, o sea, la obra que si uno va a Jujuy a ver la obra de Milagro Sala, digo Milagro Sala, pero en realidad es la Tupac Amaru, digamos, la organización eh, de la que ella es lideresa, que es la representante o la emergente, si vos querés, pero que en realidad es la expresión de esa organización. Y lo que entendieron ellos es un legado que es muy importante que a nosotros nos han dejado también las madres de Plaza de Mayo. Eve de Bonafini dice que ellos en un momento se dieron cuenta de que lo que ellas querían era que, digamos, que hasta que no apareciera el último de los hijos o hasta que no supieran qué había pasado con cada uno de ellos, no iban a parar de dar vueltas a la plaza. Por eso las madres hoy siguen marchando, siguen dando vueltas a la plaza hasta saber, porque quieren saberlo todo. Ellas nos enseñaron a nosotros que lo que estaban haciendo era una maternidad colectiva. Dice, ellas tomaron una decisión de, de que hasta que no importa si vos encontraste a tu hijo o a tu nieto, vos seguís porque hay un otro o una otra que no encontró a su hijo, no encontró a su nieto. Entonces, hasta que no aparezca el último, no van a dejar. En Milagro Sala y la organización de la Tupac Amaru, ellos ahí, digamos, construían una casa entre todos, y después construían otra, y después construían otra. Y ellos mismos construyeron, por eso también le quitaron negocio a las empresas constructoras que tenían sus chanchullos con la anuencia del Estado, también hay que decirlo, digamos. Y ahí los partidos políticos vieron amenazado su poder. Y ahí yo soy peronista, pero hay que decir que eso tiene la complicidad de los dos partidos políticos. Hoy gobierna el radicalismo ahí, pero también el Partido Justicialista hizo la vista gorda, digamos, ante las injusticias que se estaban haciendo. Milagro Salas tiene más de 60 causas armadas. La primera fue por instalar unas piletas donde los gurises fueron a mojar las patas enfrente a la casa de gobierno, porque le querían quitar a esa gente los programas que tenían desde el gobierno para, digamos, ejercer su trabajo. No era tampoco que se los daban gratuito. Le quitaban, digamos, las herramientas de trabajo, eso era lo que le estaban quitando. La llevaron presa por manifestarse. Después le armaron una causa por tirar huevos, 3 huevos. O sea, siempre lo digo porque a uno le parece una cosa inaudita, pero eso está pasando hoy acá en Argentina. Y le armaron una causa donde dicen que ella agredió a alguien y cuando ella no está comprobado incluso que no estaba en el lugar. Entonces, estas discusiones nosotros las empezamos a dar porque consideramos, incluso fueron un grupo de mujeres legisladoras las primeras que van a visitarlas a Milagro a la cárcel, y después se armó estos comités por la libertad de Milagro Sala, porque siempre decíamos que era un globo de ensayo para lo que querían hacer en el resto del país. Era una pruebita, digamos, a ver hasta cuándo podían apretar para utilizar mecanismos que estaban fuera del ámbito democrático, porque ahí está involucrada la justicia, el poder ejecutivo, y todos miran para otro lado, digamos, y las vejaciones que ellas han sufrido en la cárcel están denunciadas en los organismos internacionales de derechos humanos, hasta intervino la Corte Suprema en algún momento, pero el hecho es que ella sigue estando presa injustamente, ella y varias de sus compañeras, algunas ahora recuperaron, digamos, su libertad, y algunos compañeros también de la Tupac, no solo eso, sino que también destruyeron todo lo que ellos habían hecho.
lo destruyeron. Si vos vas hoy a Jujuy, te da una tristeza inmensa porque muchos de esos lugares que ellos habían construido con tanto amor y en forma colectiva, fueron destruidos, a mucha gente la amenazaron, la amedrantaron, la corrieron de esos lugares, y uno se pregunta si hay alguna razón para esto, más que ese odio por ese otro, que en realidad lo que estaba haciendo es cuestionando el poder de los que estaban sentados en ciertos lugares. No se lo van a perdonar nunca, ella misma lo dice, eh, y realmente a mí me parece que, digamos, tiene un condimento por ser una mujer que ha cuestionado ese orden instituido, por ser de un pueblo originario y por, digamos, haber organizado a los pobres. Realmente es así. Y es una deuda que sigue teniendo este gobierno, también con Milagro Sala, que es de su misma corriente política, si vos querés. Bueno, hay un montón de cosas que podríamos seguir analizando en esta entrevista número 16, pero digamos, ha sido muy, muy interesante conocer primero tu historia, ¿no? La historia de María Eugenia que teje la historia y además de tejerla no solo desde la palabra, desde la acción, sino la tejes desde el reconocimiento de las luchas de las mujeres en Latinoamérica, pero también la tejes en la vida real, ese gorrito que tienes lo tejes. como, como que eso me parece tan lindo porque la palabra tejer nos habla de la escritura misma también, de cómo nos escribimos, de cómo nos narramos, de cómo nos contamos y de qué contamos, ¿no? Entonces, si quieres, para ir cerrando, eh, hagamos en este día de memoria, ¿sí? Rememorando tu entrevista 16 del 24 de marzo y haciendo este día de memoria. ¿Cuáles son esas mujeres? Bueno, ya nos relataste a Evita, Cristina, ahora pues digamos el caso específico de Milagro Sala, pero quisiera pensar también en esas otras mujeres que han influenciado tu historia de vida y a las que también podríamos homenajear en esta entrevista. ¿Cuáles son esas mujeres, digamos, de pronto esas más ocultas de las que nadie habla? Si tienes alguna que quieras recordar para esta entrevista sobre memoria. Bueno, qué sé yo, hay muchas en la lista, digo yo, porque Sí, siempre sin la lista dudar es mi larga. mamá, sin dudar mi madre, que me transmitió esta pasión que te digo, que me llevaba a esas reuniones, que muchas veces, digamos, llegaba tarde a casa y igual se ponía a hacer la tarea con nosotros, que nos enseñó las responsabilidades y los compromisos que uno tiene que asumir. Sin dudar también mis abuelas, yo siempre hablo de mis abuelas porque han sido como dos pilares re importantes, mis abuelas en mi vida, más allá de que una de ellas me enseñó esto, es a tejer, como decís, las artes de la cocina, bueno, otras cosas, pero creo que hay cosas importantísimas que mi abuela me dejaron, que son estas ideas de que las mujeres podíamos ser más, porque para la época en que ella les tocó vivir, una de mis abuelas, a pesar de que mi abuelo no quería, ella trabajaba, digamos, fue enfermera, esta necesidad de superarse, siempre me decía, el saber no ocupa lugar, que ella sabía que era importantísimo, digamos, estudiar, entonces siempre insistía con eso. Eh, mi otra abuela, digamos, era una mujer que conducía un auto, por ejemplo, también para su época, y que ella tomaba muchas decisiones también. Entonces, digo esas referencias que uno tiene de lo que es posible ser, ¿no? Porque, y en eso creo que es importante los relatos que se nos dan. Por eso yo siempre digo, para nosotros siendo niñas, la posibilidad de ser presidenta no cabía en nuestra imaginación ni siquiera. Para nosotros, en los cuentos que se nos narraban, podíamos ser princesas o, como te digo, no sé, en el caso yo tenía la referencia de mi abuela, que era enfermera, mi mamá, que era docente, este, personas que eran modistas, mi otra abuela era ama de casa, bueno,
esas referencias son lo que a vos te configuran de las posibilidades de lo que podés ser. Las niñas de hoy pueden pensar en ser diputadas, presidentas, intendentas, si quieren, porque hay una referencia histórica que les da eso. Nosotros también las tuvimos a las madres y a las abuelas, ¿no? Pero en lo más cercano también pienso que mis profesoras de literatura particularmente y estas profesoras de comunicación que te digo, me transmitieron ese valor de la importancia de la palabra, que no es lo mismo decir algo que no decirlo, que siempre decir, hacer el ejercicio de la palabra modifica la existencia, digamos, que no es lo mismo. Y yo hoy, siendo, digamos, después de todo este recorrido, pienso que es muy importante que las mujeres tomemos conciencia de que es necesario narrarnos, que no tenemos que dejar que nadie nos narre, que nosotros tenemos que escribir nuestra historia, porque siempre pienso que, por ejemplo, Evita escribió 2 libros, dejó 2 libros para la posteridad donde está su voz, ¿no? Si vos lees, están todos esos conceptos y toda esa pasión que ella le ponía a las cosas. Y bueno, Cristina Fernández escribió un libro también donde ella se narra a sí misma, más allá de que hay un montón de otros libros que hablan sobre ella, sin dudar lo que va a quedar a la memoria de muchas generaciones va a ser ese libro que escribió ella. Entonces, para mí me parece que es muy importante esto, y por eso también, digamos, el ejercicio que hago de la comunicación lo oriento siempre a eso, a intentar narrar las historias de todas las mujeres que pueda, porque la verdad que eso hace que otras mujeres entiendan de que no están solas, de que hay otras que también pasaron por lo mismo que ellas también pueden hacer uso de la palabra, digamos. Y tantos años estuvimos silenciadas que la verdad que ahora tenemos derecho a expresarnos. Ahora Así tenemos que que pienso dejar eso. todos los registros sabidos y por haber para que quede evidencia todo cómo fue. Bien, María Eugenia Charlie es una mujer que teje la historia en América Latina y el Caribe. Esta es la rememoración de la entrevista número 16. Y quisiéramos preguntarle como último punto, María Eugenia, ¿a ti cómo quieres que te recuerde? ¿Cómo te gustaría pasar a la historia? Así como decías, Evita se narró, Cristina se narró. ¿Cómo te narras tú en este momento de tu vida? Bueno, falta mucho para que nuestra historia termine, pero ¿cómo quisieras pasar a la historia? No sé, creo que quisiera que las personas me recuerden como alguien que les transmitía esperanza y alegría, digamos. Y sobre todo quisiera que mis hijos puedan decir que les dejé lo mejor de mí, ¿viste? Eh, con eso me conformo. Este, y que quisiera también, digamos, poder dejar mi marca en esas narrativas, ¿sí? Con una voz propia. Eh, Eso, porque me parece que uno está siempre de paso y entender eso, entender que somos apenas un granito de arena en toda esta montaña. Yo soy una agradecida de haber vivido este tiempo histórico, porque todas las transformaciones que hizo, por ejemplo, Cristina Fernández siendo presidenta, y una de las mayores transformaciones para mí es que ella le haya dado la voz a muchas mujeres. Cuando ella iba a los actos, hablaba a los varones, entonces le decía, bueno, ajá, sí, bueno, ahora la quiero escuchar a tu compañera que está ahí a la izquierda, y entonces ella le daba la voz a esas mujeres. Y para mí eso fue algo importantísimo, y haber vivido las transformaciones, o sea, no sé, cuando se aprobó el matrimonio igualitario, cuando yo veía que entregaban las notebooks a los chicos, o sea, haber sentido que eso que uno toda la vida pensaba que estaba en un concepto se estaba haciendo realidad en ese momento, para mí fue una satisfacción muy grande como militante política, haber estado ahí cuando había chicos que abrazaban
esas computadoras y lloraban, cuando las orquestas infantiles le daban a los chicos esos instrumentos, que eran los instrumentos como los de las orquestas. Siempre lo cuento porque la profe me contaba que, por ejemplo, uno de los chicos cuando se fue de la casa porque la mamá sufría violencia de género y se tuvieron que ir, aprontaron un bolso con 3 pilchas y el chico se volvió a la casa corriendo a buscar el instrumento, no la zapatilla, ni la cobija, ni el cuaderno, ni la mochila, el instrumento musical que le habían dado, que era lo más valioso para esos chicos, haber transformado esas vidas, haber sido un pequeño granito de arena en la transformación de esas vidas, para mí ya es muchísimo. Muchísimas gracias. Este es un espacio que apoya la Fundación al Derecho y bueno, esperamos que les haya encantado nuestra entrevista número 16. Esperamos que también se suscriban al canal y que participen en una próxima entrevista. Así que María Eugenia, te abrazo en la distancia. Espero que nos podamos abrazar realmente en algún momento de nuestras vidas. Y que bueno, quiero conocer Paraná, estoy que me voy a Entre Ríos a visitarte, así que esperemos Cuando quieras. que se pueda pronto. Así que un abrazo, muchísimas gracias por compartir esta entrevista y por darnos tanto cariño, tanta alegría y tanto conocimiento también, ¿no? Y tus propias luchas, que son las luchas de todas. Bueno, muchas gracias a usted también por propiciar este espacio, ¿no? Para poder expresarnos justamente. Chao, chao.